Bueno, vamos a dar inicio a una nueva materia. El título de la materia es Relaciones sociales e identidad durante la adolescencia. Me parece que es muy interesante, muy sugerente. De antemano sabemos que es una etapa crítica para el desarrollo de la personalidad humana. Es una etapa de grandes cambios, de crisis, de reajustes, que ahorita podemos describir algunas de las características que de antemano ya forman parte de nuestra cultura y de nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Nosotros a lo largo de nuestra formación hemos tenido ocasión de destacar muchos de los rasgos que caracterizan a esta etapa de la vida humana y sabemos que está caracterizado por grandes cambios, no solamente fisiológicos, sino que además psicosociales, ¿no? Entonces, si nosotros decimos adolescencia y crisis, nos resulta algo familiar y no tenemos otra manera que estar de acuerdo, ¿no? Que efectivamente se precipitan muchos cambios, que la crisis sobreviene producto de esos cambios, de esos reajustes, y que tienen que ver con cambios en el cuerpo, pero también cambios en lo emocional y cambios en la estructura de nuestras relaciones. Nosotros vamos a revisar esto a lo largo de un semestre, claro que siempre poniendo énfasis en el interés pedagógico, ¿no? Es una de las cuestiones que suceden cuando damos clases en nivel secundaria. Los maestros, si desconocen un modelo que expliquen los cambios internos y externos que está sufriendo el adolescente, pues suele tener un enfrentamiento, una confrontación y un rompimiento, ¿no? Porque el maestro tiene una serie de prioridades académicas y el alumno tiene una serie de intereses que son diferentes al interés académico. De hecho, es una de las cuestiones que tienen que considerarse cuando hagamos la lista de los rasgos que caracterizan a esta edad. Los intereses comienzan a ser muy diferentes a los de la infancia. La educación y las figuras de autoridad y la figura del padre pues empiezan a entrar en colisión con esta búsqueda que tiene el adolescente de establecer un concepto de sí mismo y una identidad. Ya girando sobre ejes nuevos que tienen que ver con la aparición de relaciones sociales de otro orden, ¿no? Ya no en la esfera familiar y ya no en una escala subordinada a una figura fuerte como la del padre, el maestro o cualquier otra figura de autoridad. Empiezan a gravitar, empiezan a encontrar otro universo de intereses. Entonces vamos a conocer nosotros un modelo, una teoría, la forma como se explica esta edad, ¿no? Esta etapa de transición, esta etapa de la vida que es decisiva para la historia de una persona. Y ojo, porque cuando nosotros vemos el nombre de la materia, identidad y relaciones sociales en la adolescencia, pues nos vemos obligados primero a buscar un concepto, justamente un concepto de la identidad. Nosotros vamos a ir en busca de ese concepto, ya hay algunos materiales que hemos compartido y vamos a ir con mucha atención buscando las distintas acepciones, las distintas descripciones que ha dado la literatura psicológica. Vamos a conocer varios modelos y vamos a estar muy despiertos buscando el significado de este concepto, ¿no? ¿Qué debemos de entender por identidad? Yo creo que el nombre mismo de la materia nos da la pieza clave. Debemos de entender que la identidad es una construcción social. Ojo, porque nosotros participamos de una sociedad individualista, lo digo sin ningún dejo de crítica,
individualista, tiende mucho al egoísmo, tiende mucho al hedonismo, tiende mucho a considerar el yo de la persona como un hecho fuera de duda. Y otro planteamiento muy común, error, es una equivocación plantearlo así, es considerar que el yo individual es independiente del contexto y las relaciones sociales que nos rodean. Pese a que todo nos indica la existencia de un sujeto social, la dependencia de las relaciones sociales, quiero enfatizar, y cómo el individuo se subordina y se ve influida por ellas. Un enfoque teórico, sin embargo, referido al señor la cultura de la que participamos, tiende a ponderar, que nos pone mucho énfasis al individuo en la naturaleza un hecho aislado y autónomo de las relaciones sociales. Hay un libro particular y a considerarlo como una verdad sí mismo como anterior a las relaciones humanas. Pueden buscar el yo, ojalá lo encontraran, lo leyeran, por una sociedad para que se dieran cuenta, individualista, consumista, la verdad profunda que se esconde muchos aspectos del funcionamiento de la sociedad. Nosotros estamos muy hechos basados en la idea de que el yo capitalistas pues depende, se tiene que privilegiar y poner en el centro a la persona como si fuera casi una realidad. Nosotros en busca de un concepto de la identidad, cuando en realidad ¿qué es? El yo es la buscando pues la naturaleza, el origen de los intercambios que hemos estructura, la identidad individual, otros. Pues nos vemos obligados a cambiar radicalmente este interesante concepto. Esta ideología pues vamos a tener que desmontarla, o sea, y entender cómo podemos considerarnos a nosotros que la persona humana desde el conjunto de las más básicos humanas. Dependen enteramente y cómo en la base social de la conciencia de las personas que nos rodean, como en la base de la mente humana, que definitivamente van sedimentando, nos van formando desde fuera. Esas relaciones, hay una serie de inclinaciones, cobrando una forma, tendencias, fuerzas potenciales, cobrando una forma en nuestra como conciencia, nuestra individual, base genética, con esta persistencia. Por supuesto que sí. Hay una base biológica de la personalidad, autopoyética, que nosotros llamamos, o sea, conciencia. Nosotros venimos potencialmente, en fin, van a ser conceptos de modo natural, capacitados para desarrollar, para hacer la casa de una personalidad, una identidad, para poseer un yo. Potencialmente sí, pero quien definitivamente pone los ingredientes y da su forma definitiva a la personalidad, a la identidad, al yo, es el contexto sociocultural en el que participamos. Nosotros debemos de entender pues que hay mucho de verdad y hay una forma atinada de plantearlo cuando vemos identidad y relaciones sociales, porque el elemento fundacional y definitivo para entender la identidad son efectivamente las relaciones sociales que van informando, que van dándole su forma al sujeto y el concepto que tiene de sí mismo. Bien, pues nosotros ya tenemos algunos materiales compartidos. Vamos a ir buscando ese concepto de identidad según vayamos avanzando en las lecturas. Yo lo compartí con un compañero Brian. Ustedes ya tienen ese texto en sus manos y poco a poco van a ir con esa pregunta como si fuera una lupa que les permite ir a la búsqueda, ¿no? Del significado de este concepto. Vamos a ir avanzando una cuartilla tras otra, viendo qué autores nos ayudan a identificar un significado para este concepto. Ahora, yo quiero abrir un paréntesis para fortalecer esta otra parte que les decía, la naturaleza, el origen y la estructura social de la identidad personal. Ojo, ¿no? El origen social de la personalidad que le va dando su estructura y su forma definitiva. No quiere decir que se presente de una vez y para siempre en la adolescencia. No, hay una evolución que cubre la totalidad de la vida, del ciclo vital, de todo el decurso de la vida de una persona que está en continua transformación. Pero sin embargo, los ejes y los motores que van
permitiendo la definición de un perfil de personalidad, pues van cambiando, van transformándose. Las presiones, la forma, el modo como la persona primero es completamente dependiente, después hace un ejercicio de autonomía y entra en colisión con las estructuras y las relaciones sociales externas, después cómo se consolida, se hace una persona profesional, busca sus sueños de manera autónoma, entra en una serie de etapas de crisis y de reacomodaciones, de definiciones que nunca terminan, pero que sin embargo, según la edad, según el estatus, según la clase, según la edad, van gravitando en nuevos ejes. Vamos a ver un modelo que nos va a permitir hacer esta descripción general sobre las fuerzas que van definiendo la personalidad y la identidad del sujeto humano. Como les decía, la personalidad, la identidad, el yo, por decirlo así, sin ser muy estricto por el momento, sin hacer distinción, va cambiando, va transformándose según la edad, según el orden de experiencias, de responsabilidades que tiene el sujeto, y esto es así a lo largo de toda la vida. Sin embargo, ya hay muchos estudiosos que han ido haciendo una descripción general. Tenemos allí a una figura muy relevante que es Erik Erikson. Nosotros vamos a puntear algunos aspectos de su teoría. El texto obviamente nos tiene que invitar a hacer una investigación mayor, más profunda, más minuciosa. Le voy a dejar eso en sus manos. Vamos a acompañarlo con algunos videos que encontramos en YouTube que van ejemplificando y que nos van abriendo camino, ¿no? No podemos aprender nosotros solamente de videos de YouTube, ¿no? Nosotros tenemos que leer, nosotros tenemos que formar nuestra biblioteca. Nosotros tenemos ya que tener nuestros títulos, nuestros autores. Nosotros tenemos nuestra formación, dependemos de un acervo bibliográfico. No podemos depender de un acervo de videos de YouTube, ¿no? La formación intelectual, profesional y universitaria depende de cimientos más firmes que videos e instrucciones sencillas en YouTube. Entonces, las lecturas son una pequeña puerta a una plaza mayor, a una cultura mayor que tiene que ver con un esfuerzo personal, con horas y horas de lecturas, de apuntes, de reflexiones. Entonces nosotros tenemos que tener una cultura bibliográfica al menos suficiente, ¿no? Aunque aquí la palabra suficiente nos remite un poco a lo mediocre. Tenemos que sernos competentes, tenemos que cumplir un panorama, un abanico de autores para penetrar fuertemente en un tema tan complejo como este. Vamos, para que se entienda, el problema de los cambios de la adolescencia es una etapa del universo que nos compete a nosotros, que es el universo del desarrollo humano. Entonces nosotros tenemos que verlo a la luz de una teoría general que ponga énfasis en la forma como los contextos y las relaciones sociales van definiendo a la persona, de afuera hacia adentro. Cómo los contextos sociales históricamente configurados van dándole su forma y su contenido a la mente, y cómo en la mente va radicando, por una cuestión de recursividad y de autopoiesis, cómo en la conciencia empieza a radicar un yo, que es una configuración cultural. Por supuesto, no es una creación de la naturaleza, es una creación de las fuerzas sociales vivas que terminan por radicar en el interior de nuestra conciencia. Bien, si nosotros vamos al artículo que
ustedes tienen ya en sus manos. Les quiero presentar, hacer paréntesis y presentarles aquí el plan que tenía para ustedes. Primero, bueno, pues la planeación de la identidad y relaciones sociales en la adolescencia, y el primerísimo apartado, ¿no? Entender que nosotros tenemos que esclarecer el concepto de identidad. Hay un segundo apartado ahí muy interesante que tiene que ver con el conocimiento de la teoría bakhtiniana del sí mismo como otro. Hay un texto, se los dejo allí para que ustedes avancen sobre él, para que lo busquen en internet o lo busquen en alguna editorial y lo compren y lo lean. Es un texto breve pero muy interesante y complejo, que tiene que ver con la forma como explica la personalidad, la conciencia individual, el señor Mikhailovich Bakhtin. Lo dejo aquí para que ustedes se sientan en libertad de buscarlo y leerlo. Y una pieza clave, yo pienso que allí estaría sintetizado el semestre completo, es el origen social de la identidad. Que se entienda perfectamente bien que no es un producto de la naturaleza, de la evolución biológica, sino que es una construcción social, producto de las relaciones que entablamos cotidianamente en los contextos institucionales y que por supuesto están mediados por el lenguaje, ¿no? Y bien, pues avanzamos. Acá hay un video que yo les voy a compartir después. Nosotros podemos avanzar a nuestro documento. Este es el documento, aquí comienza, del señor Alfredo Fierro. Es el documento que ustedes ya tienen en sus manos e inmediatamente, porque sigo el planteamiento que nos ofrece este texto, rápidamente va a la búsqueda de un concepto de la identidad personal. Ahorita vamos a volver al texto ese, vamos a destacar 2 o 3 cuestiones, pero sí es importante entender que yo sigo el modelo que plantea este documento de rápidamente encontrar el concepto de identidad. ¿Qué debemos entender por identidad? Dice sencillamente el documento que es un patrón de conducta, que es un patrón recurrente de actitudes, de formas de sentir, de pensar, de actuar con otros en un entorno. Vamos a ver si es suficiente ese concepto y vamos a conocer otros conceptos más. Dice en el primer párrafo, un perfil idóneo para resumir el perfil o patrón de comportamiento de una persona es el de identidad. De ahí deduzco que el concepto de identidad sencillo, didáctico que plantea el autor es el de un patrón de comportamiento, un perfil de comportamiento. Continúa, y una forma de concebir lo que psicológica o comportamentalmente sucede en la adolescencia es mostrando el desarrollo de tal identidad en esa etapa. Los modelos evolutivos generales de estadios de la identidad destacan en particular cómo se configura y cambia a lo largo de la vida la imagen o concepto de uno mismo y suelen contener descripciones del desarrollo biográfico de ese autoconcepto. Efectivamente, nosotros vemos en la biografía de una persona cómo cambia su relación con los demás y hay un reflejo en su cambio de comportamiento hacia sí mismo. Hay un cambio de comportamiento, un cambio de relaciones o un cambio de concepto acerca de las cosas y hay un reflejo en la personalidad, un cambio de comportamiento y un cambio de concepto de sí mismo. Ojo con este concepto del reflejo. Dice, en él, Lecuyer, 1985, señala 6 etapas, caracterizadas mediante descriptores muy generales y formales, que aluden a jalones del desarrollo real del autoconcepto. Ojo, emergencia,
aserción, expansión, diferenciación, madurez y longevidad. En este párrafo lo que yo destaco es cómo existen otros autores que describen etapas temporalmente muy precisas, con rasgos muy particulares y de tal manera que se les puede poner un nombre con todas las características que distinguen a esas etapas. Hay otro modelo de desarrollo, nos dice el autor. El más conocido y popular se debe a Erikson, 1968-1980, que por otra parte hizo los primeros análisis y descripciones de la identidad personal a lo largo del ciclo vital. Y efectivamente lo que distingue al señor Erik Erikson es este programa ambicioso que tuvo para describir cada etapa de la persona, cubriendo el ciclo vital del ser humano. La infancia, la adolescencia, la preadolescencia, la madurez, la vejez. Hizo la descripción de todo el arco de vida de una persona, cómo hay una serie de elementos invariables, mecanismos que él teoriza, que van incidiendo en el cambio en cada una de estas etapas. Y por supuesto nos ofrece un panorama general evolutivo de la personalidad, de la identidad. Esta, para Erikson, se refiere a la adolescencia, constituye el estadio clave y también crítico de formación de la identidad. Ojo, ¿no? Constituye el estadio clave y también crítico de formación de la identidad. ¿Por qué razón lo considera clave y crítico? No definitivo, ¿sí? Ni es exclusivo de esta etapa la formación de la identidad, pero sí empieza a ampliarse el espectro de intereses de la persona en esta etapa, empiezan a ponerse bajo cuestión intereses que antes se remitían exclusivamente a la esfera de la familia y empieza la personalidad a gravitar buscando intereses, buscando el reconocimiento en una esfera social mayor. Y ahí hay una serie de experiencias primarias que van a servir de materia fundamental para ir constituyendo las bases, las ideas para interpretar las nuevas experiencias que van a ir marcando la pauta para las etapas subsecuentes. Por eso no dice que es definitiva, pero sí constituye un estadio clave y también crítico. Continúa. Es verdad que tanto antes como después de la adolescencia hay etapas evolutivas diferenciadoras, cada una a su modo de la identidad personal. Pero aunque no empieza ni culmina en la adolescencia, es en ella donde el proceso, según Erikson, alcanza ese punto de sazón que permite vivir en sociedad como mujer o varón, psicosocialmente sano o maduro. Hay elementos allí primarios, fundamentales, elementos de juicio y de experiencia que van a ir siendo materia para la formación de la personalidad, de la identidad, del concepto de sí mismo, que van a ir influyendo en las etapas posteriores. Nosotros hacemos aquí una descripción, encontramos una descripción general del planteamiento de Erikson. Componentes y estadios de la identidad. Identidad es, en Erikson, diferenciación personal inconfundible. Es definición o mejor, autodefinición de la persona ante otras, ante la sociedad, la realidad y los valores. Y es, en fin, autenticidad, correspondencia de lo efectivamente desarrollado con lo germinalmente presagiado en el plan epigenético constituido del individuo. Podemos traducirlo como una imagen o un concepto de sí mismo. Por supuesto, esto no se hace con los elementos internos de la mente independientemente del contexto, como si fuera una sola autocreación. No, de ningún modo. Se va tomando elementos del exterior, los contenidos de las relaciones humanas en las que nosotros vamos interactuando,
Se toman los significados fundamentales de esas interacciones y se procesa, por supuesto, se sopesan y van calando profundamente en nuestro interior en un trabajo de elaboración de la imagen de ti mismo. Por supuesto que esa imagen de sí mismo está configurándose cotidianamente, todo el tiempo, y entonces hay ingredientes, hay elementos, ¿sí?, que se van consolidando y otros elementos que se van desechando. Ojo, porque hay elementos de nuestra historia de vida que se consolidan en una etapa y que después pierden su solidez y desaparecen. Y también hay regresiones. La historia persistente de nuestra personalidad nos trae ecos del pasado y posiblemente se reivindiquen o posiblemente queden como simples recuerdos. Todo esto tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de procesar, de sopesar, de poner en su justa dimensión lo que vive, la opinión que tienen los demás de él y la forma como crea diapasones, o sea, tamices que le permiten tomar determinados juicios como válidos o determinados juicios como ilegítimos, ¿no? Entonces va configurando poco a poco su propia personalidad, producto de su experiencia y de su juicio. Dice, 4 elementos o niveles distingue Erikson en la identidad. Sentimiento consciente de la identidad individual. Sentimiento consciente de la identidad, de lo que yo soy. El esfuerzo inconsciente por la continuidad del carácter personal. Y ojo, porque esta es una pieza clave muy interesante del planteamiento de Erikson. Hay fuerzas inconscientes que luchan por establecer cierta ruta de continuidad en la persona. Está allí y al día siguiente persiste ese esfuerzo inconsciente, esa autorreferencialidad, ese ciclo, ese carácter recursivo de volver a uno mismo. Y ojo, porque en ocasiones se debilita esa fuerza inconsciente por la continuidad del carácter personal, pero también los demás coadyuvan a que se restablezca. Cuando tenemos un amigo que no hemos visto por largo tiempo y que volvemos a verlo y que nos llama la atención y nos reprende y dice, tú antes no eras así. Bueno, pues es parte de las fuerzas sociales y de experiencia que van dándole continuidad al carácter personal. Nosotros rectificamos y rápidamente nos reivindicamos volviendo a ser nosotros mismos. C. La síntesis del yo y sus correspondientes actos. Ojo, porque cada determinado tiempo o ante determinadas circunstancias, esa síntesis del yo van consolidando, por supuesto, la personalidad del sujeto. Son como reivindicaciones, resúmenes, que terminan sintetizando lo que, entre comillas, realmente somos. Ojo, porque aquí se combina lo que hemos vivido y también lo que deseamos ser. Ojo, porque también somos deseos y sueños, ¿no? Continúo. La interior solidaridad con la identidad e ideales del grupo. Y aquí yo creo que es uno de los apartados que tenemos que resaltar en relación con la adolescencia, porque efectivamente la solidaridad con la identidad y los ideales del grupo se constituye como un núcleo muy fuerte en la definición de la personalidad a esa edad y también van determinando mucho de sus crisis y sus conflictos. Aunque la identidad personal engloba todos esos componentes, seguramente el elemento nuclear es la imagen psicológica que el individuo tiene de sí mismo, la autoconciencia de la propia identidad, la cual es la naturaleza psicosocial e incluye elementos cognitivos. Los incluye, pero no es exclusivamente algo consciente.
El individuo se juzga a sí mismo a la luz de cómo advierte que le juzgan los demás. En comparación con otras personas y en el marco de los modelos culturales y baremos valorativos dominantes, ese juicio en su mayor parte permanece implícito y no forzosamente es de naturaleza consciente, y en todo caso da lugar a una conciencia o al menos un sentimiento de identidad característico en el adolescente con intensa coloración afectiva, nunca neutral, sino de signo positivo o negativo en la tristeza o bien la exaltación. La adolescencia es el momento evolutivo de la búsqueda y la consecución, si va bien todo, de la identidad del individuo. El lugar que en la vida ocupa ese momento puede verse en el recuadro adjunto que recoge los grandes estadios, según Erikson, del desarrollo de la identidad. Ahorita lo revisaremos. Un desarrollo en el que la edad adolescente constituye un punto crucial de inflexión. Ojo, nosotros tenemos la primera etapa, la etapa de la primera infancia, el punto 1, la lactancia. Y fíjense los elementos que la caracterizan. Confianza, reconocimiento frente a desconfianza. Ojo, confianza frente a desconfianza. Y aquí el elemento clave es la presencia del padre y de la madre, ¿sí? Y el rasgo que la va a caracterizar sería del tipo: yo soy lo que espero recibir y dar. Por supuesto, no es algo consciente, se da en un plano inconsciente y, por supuesto, va dotando de elementos fundamentales para la etapa posterior, que es la infancia temprana. Lo que la caracteriza es la autonomía frente a vergüenza. Son elementos como fuerzas que entran en colisión y que se equilibran si las cosas van bien, como dice Erikson. Autonomía frente a vergüenza y duda. Y la forma mental que la caracteriza, entre comillas, es: yo soy lo que puedo querer. Es una etapa caracterizada por los sueños, los aspectos lúdicos y, por supuesto, si hay seguridad en la persona, en el niño, pues hay autonomía. Si hay un castigo, si hay una vigilancia, una fuerza, una presencia tutelar muy severa, pues hay vergüenza. En la etapa 3, dice de 3 a 6 años, iniciativa y anticipación de roles frente a sentimiento de culpa. O sea, empieza el niño a jugar, empieza el niño a imitar, empieza a tomar ejemplos, el niño empieza a hacerse un poco más juicioso acerca de qué papeles y qué acciones tienen los padres, qué roles, un poquito como roles sociales en plan juego, que ya empieza a emular. Y la forma como se traduce esto en la mente sería algo así como: yo soy lo que me puedo imaginar que seré. Muy claramente es una etapa volcada al juego, a lo lúdico. Si se dan cuenta, hasta aquí estamos en la esfera de lo familiar, la esfera inmediata de la familia. La etapa 4 sería edad escolar, la laboriosidad e identificación con la tarea frente a la inferioridad. Empiezan un poco las crisis sociales y de identidad a partir de lo que puedo ser, de lo que pueden hacer otros y de lo que yo no puedo ser, de lo que no soy capaz de hacer. Por eso acá está la laboriosidad. El niño empieza un poco a compararse, el niño empieza un poco a darse cuenta de lo que es capaz y empieza a compararse. Laboriosidad e identificación con la tarea frente a inferioridad. Es ahí donde podemos inscribir estas palabras. La forma de la mente podríamos referirla a las siguientes palabras: yo soy lo que puedo aprender para realizar. Y entramos en la etapa que nos interesa y estaríamos llegando ya hacia el final de esta exposición, que es el de la adolescencia. Identidad
propiamente, ojo, identidad propiamente tal, o sea, hacemos acopio ya de elementos, de experiencias, de ideas y de el concepto que tienen los demás ya volcado como un autoconcepto, y entonces tenemos la identidad propiamente tal frente a confusión de identidad, porque todos estos elementos se encuentran en fermento, están sintetizándose, están alcanzando modelos más o menos sólidos, pero sin embargo, el juicio, nuestra autoconciencia, está en plena operación juzgando si esto somos, si esto deseamos ser, si esto somos capaces de ser, etcétera, etcétera. La forma de la mente que corresponde a esto es: yo soy lo que decido y me propongo ser, con un voluntarismo muy característico, pero sin embargo siempre en potencial crisis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así tenemos las etapas que nos interesan. Así llegamos nosotros a la etapa que es de nuestra preocupación central. Nosotros tenemos en la lectura otras revisiones del señor Erik Erikson y lo vamos a complementar con un video sencillo pero muy didáctico acerca de su planteamiento, donde vamos a ver cómo él traza una dialéctica de la crisis. Ya van a ver el video, van a entender qué significa esto de la dialéctica de la crisis. Lo diría simple y llanamente, pues remitiéndonos al significado que tienen en Oriente de este concepto. La crisis, pues la precipitación de todo lo que damos por hecho, pero sin embargo es una oportunidad para poner sobre nuevos cimientos aquello que podemos ser. O sea, que es una crisis, se sobreviene una pena, pero sin embargo es la oportunidad para volver a ponernos de pie sobre piernas y pies más firmes. Es una crisis y es una oportunidad. Es el fin de un camino, pero es el comienzo de otra etapa. Y ojo, porque aquí se juegan dos aspectos fundamentales. No es solamente que tú te reconozcas a ti mismo y podamos terminar con broche de oro y un final feliz. No se trata simplemente de un autoconocimiento. Se trata del reconocimiento social que los demás hacen de nosotros. Eso es lo que hace verdaderamente angustiante este asunto, que nosotros podemos consolidar nuestra idea de nosotros mismos, podemos tener confianza sobre nuestras capacidades, pero siempre somos como un espejo de lo social. Los demás juzgan, cuestionan y asumen actitudes burlescas, humillantes, que terminan por fisurar la imagen que tenemos de nosotros mismos. No, el ser humano no es un simple sueño de sí. No, el ser humano es un sujeto social y está integrado plenamente a esas relaciones. La cuestión está en que nosotros también tenemos un espacio autónomo, legítimo, que tiene calidad de real, que es nuestra mente, nuestra conciencia de sí. Y entonces nosotros tenemos que tener los equilibrios suficientes para, con los pies bien puestos en la tierra, entender perfectamente bien que podemos forjar un destino, que en el contexto puede ser adverso, pero que nuestro carácter tiene que ser firme. Y pues todo esto va de la tarea difícil de ser un ser humano. Vamos a ir explorando poco a poco este problema que definitivamente va marcando la pauta de nuestros éxitos y fracasos en la escuela, que hay una curva, que hay una hondura, ¿sí?, que afecta directamente la atención, el desarrollo intelectual, la presteza que tengamos para el trabajo académico y, por supuesto, los delirios, las erratas que tenemos en nuestra formación.
el abandono de la escuela, la reprobación, el mal comportamiento, el comportamiento violento. Y todo eso tiene que ver como parte del gran laboratorio que se arma y se entra en ebullición en esta etapa de la vida, justamente porque vamos en la situación tensa y contradictoria, definiéndonos como personas, a la vez que interactuando con otros que también son coautores de nuestra personalidad. Es un asunto interesante. Yo los invito, si quieren entender perfectamente bien o de un modo más dramático esto, leer literatura relacionada con esta etapa. Hay un libro que yo les recomiendo infinitamente que se llama Bajo la Rueda, del gran literato Hermann Hesse. Yo creo que ahí podemos encontrar una descripción muy poderosa que nos lleva a visitar y revisitar las angustias de esta edad, cuando todos nos presionan para hacer, para lograr, para alcanzar sueños que finalmente son sueños suyos, no sueños nuestros. Bajo la Rueda de Hermann Hesse es un libro genial. Del mismo autor pueden leer Demián, que es otro libro muy poderoso acerca de esta etapa muy sentida, ¿sí? Que nos puede llevar a explorar con un poco más de dramatismo el dolor, la pena, la angustia, los sentimientos tan sentidos que se viven en esta etapa. No creo que se les hayan olvidado a ustedes. Todos pasamos por ese camino. Y sabemos que nos referimos a una etapa crucial, a veces penosa, siempre emocional de nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues cuando ustedes tengan la responsabilidad de estar frente a un grupo y estar frente a estos jóvenes, frente a estos adolescentes, pues que no se nos olvide, que no seamos indolentes, que más allá de la empatía entendamos, comprendamos, que sepamos qué fuerzas motivan en la cuerda de los sentimientos a estos niños que ya no son niños. Es importante que en esa etapa de la vida tengan un ejemplo, tengan un adulto que no es un indolente, que es un buen ejemplo, que es una persona de oídos atentos, es un ejemplo que los orienta, que los alienta y que les dice, tranquilo, es una etapa, que no minimiza sus dolores y sus angustias, que las canaliza a un terreno más creativo, porque ojo, es una etapa en la que se sueña mucho, se piensa mucho en la poesía, en la literatura, en los aspectos creativos, que le dan cimientos importantes a la mente, que orientan la vida de una persona. Es la edad ideal para comenzar a interesarse por la pintura, el mundo del arte, la fotografía, la poesía. Y es importante que nosotros, los adultos, tengamos cualidades que les permitan orientarse en un sentido positivo y creativo para que las etapas posteriores pues sean más positivas y creativas todavía. No haya que juntar los pedazos del arrepentimiento por la cantidad de torpezas que cometimos en el camino. Ojo, ¿no? Equivocarse y cometer errores es un sinónimo de vivir, ¿no? Entonces siempre es importante la tutela y el buen ejemplo de los adultos, y siempre los adultos van a tener mejores herramientas si conocen la etapa por la que pasan los alumnos. Bien, no me queda más que decir. Los invito por favor a que la lectura sea siempre una inquisición, sea una investigación personal. Lo que hacemos de modo sentido y personal queda para nosotros como un gran tesoro. Vayan a las lecturas, destaquen palabras, conceptos, autores,
nociones y hagan una investigación seria con eso. Vuelvan a hacer una lectura ya más concienzuda y entonces el libro se va a revelar, les va a decir nuevas cosas. Esta investigación que ustedes hacen y esta relectura les va a llevar a una búsqueda de segundo grado, que es hacer acopio de la información necesaria para el trabajo final. El trabajo final van a ser 5 cuartillas con un ensayo que se va a titular Identidad y relaciones sociales en la adolescencia. Y ahí van a ustedes reflexionar sobre todo lo que investigaron, todo lo que leyeron y todo lo que vieron en estas clases. Al final, ya saben, se entrega el ensayo, se entrega los resúmenes de las lecturas y por supuesto la reflexión sobre esta clase. Ustedes van a decir, el maestro Luis nos habló primero de la importancia de definir un concepto de identidad. Segundo, nos hizo una recomendación de un autor llamado Mikhail Mikhailovich Bakhtin, un semiólogo ruso que pone énfasis en la naturaleza social de la persona humana y nos hace ver la relatividad del yo a la luz de las relaciones que van creando con los elementos de la cultura una conciencia de sí. O sea, que la persona, que la personalidad, que el yo es al final de cuentas una invención de la sociedad y de la cultura, que radica en la persona y que la persona atesora, porque es un elemento nodal de su existencia. Pero sin embargo, nosotros retrocedemos en etapas de la historia anteriores, este lugar se encontraba difuminado, cruzado por las relaciones sociales y no era puesto, encumbrado, tanto como en la sociedad individualista actual. Entonces, son modos de ser y de estar configurados histórica y culturalmente. Esto podrían aprenderlo si leen el libro Sí mismo como otro de Bakhtin, que son ensayos muy interesantes. Y después el maestro nos habló un poquito con la ayuda del texto, así de modo muy general, el modelo del señor Erik Erikson, que merece todo nuestro reconocimiento por el estudio ambicioso que realizó de hacer la descripción de los rasgos y los móviles que configuran la personalidad en cada una de las etapas del arco de la vida. ¿Que hay detractores, críticos, otros modelos? Por supuesto, pero no se debe de menospreciar el hecho de que abona a un conocimiento de estas etapas y que uno lo ve mejor cuando lo ve a través de una propuesta metodológica. Y por último, pues la invitación a leer, a indagar, a investigar, a formarse a sí mismos, que siempre es a formarse con ayuda de otros, ¿no? Pues los autores nos ayudan mucho, allanan el camino, escriben muchísimo tiempo, ponen en forma sus ideas, las estructuran y nosotros vamos por camino transitado. Por supuesto, es parte del esfuerzo social de esclarecer, de conocer y de poner en orden el universo. Y nosotros vamos por camino pavimentado. Ahora, sería vergonzoso quedarnos nada más con eso. Tenemos que hacer de la lectura un estudio. Tenemos que hacer un compromiso y hacer de la voluntad, ¿sí?, de la entrega de nuestra atención para que la lectura, con todo lo placentero que es, se convierta en estudio. Bien, voy a dejar la lección hasta aquí. Me interesaba simple y llanamente hacer una introducción. Ya nos veremos la semana que viene con otras cuestiones, siempre relacionadas con este tema: la identidad, la adolescencia y las relaciones sociales. Muchísimas gracias, cuídense mucho y va un abrazo sentido de su maestro Luis Morales.